inquietos de los cómics. Hoy os voy a hablar de cómics muy viejunos y de muy difícil acceso. Con esto no quiero decir que no podáis tenerlos, porque de lo que voy a hablar no es de estos cómics en concreto, sino de sus reimpresiones. Hoy la cosa va de reprints, pero voy a intentar obviar tanto los reprints modernos, tipo cabeceras como True Believers en Marvel o Dollar Comics en DC. No me gusta ninguna de las dos. Tampoco voy a hablar de los facsímiles, que es un formato que a mí particularmente me agrada, sino que voy a hablar de reprints de finales de los años 60, inicios de los años 70, y que por tanto están reimprimiendo obras anteriores que por líneas generales son muy accesibles, muy caras, hay pocas en el mercado y hay pocos bolsillos que soporten esas inversiones. Comenzaré con una cabecera que me gusta bastante, es Well Monster Well. Se publicó entre 1970 y 1975, reimprime relatos bastante antiguos como Tales of Suspense. Tengo que destacar dos cómics en concreto, dos keys en este caso, sí, dos reprints de estos keys, que es el número 6, que reimprime Tales to Astonish, número 13, que es la primera aparición de Groot. Es un cómic que incluso la reimpresión está bastante subida de precio, pero aún es accesible comparativamente hablando con el cómic original. Y el número 21, que es pues un reprint de Strange Tales número 89 y que introduce a Fin Fan Foom. No puedo evitar cada vez que digo el nombre de este personaje el acordarme del gran Loulogio. El cómic va a tener cierta repercusión porque va a estar en el hype en estos 2 años, casi diría, entre este año y el que viene, cuando se estrene, si no se retrasa, Shang-Chi, porque es un villano que va a aparecer en la película. De todas estas cabeceras que os voy a ir nombrando, quizá la más accesible, por precio sobre todo, sea Fantasy Masterpieces. Es una colección que tiene numeración del 1 al 12, aunque hay que destacar que esta cabecera cambió de nombre, pasó a llamarse Marvel Superhéroes. Entonces, en realidad, las publicaciones fueron entre 1967 y 1980 y algo, creo que 82, pero lo que son la cabecera de Fantasy Masterpieces solamente fueron 12 números. Todo reimpresiones, y aunque quizá las portadas no eran excesivamente, o a mí no me parecen excesivamente atractivas, al final no dejan de ser números muy caros que allí se están reimprimiendo. Esta cabecera en concreto solía reeditar o solía ser un número doble. En realidad eran 2 números en uno. Tenía una particularidad un poquito extraña en algunos casos, graciosa en otros, y es que en la portada te venían un par de viñetas, en la mayoría de los casos, sobre los cómics que se estaban reimprimiendo a modo de índice gráfico. Como ya decía, hay cosas muy chulas. De hecho, en el Fantasy Masterpieces 4 podemos encontrar un reprint de Strange Tales 82, que es la primera aparición de Thin Coligny. Y bueno, como os decía antes, las portadas, pues las hay mejores, desde luego. Lo bueno de esta colección es que suele ser bastante barata, o al menos cuando yo la compré, o lo compré números entre los 5-12 euros estos números. En el número 6 de esta colección podemos encontrar una reimpresión muy antigua de la primera aparición del que conocemos hoy día por Cráneo Rojo, aunque tuvo una aparición anterior. Se trata del número 7 de Captain America. Es un cómic, ya digo, de muy difícil acceso, tanto por la cantidad de unidades que hay a la venta como por el precio de estas unidades. Dentro de esta colección también podemos encontrar cosas muy chulas, como en el número 9, que es la primera aparición de la Antorcha Humana, que es una reimpresión de Marvel Comics 1. En Fantasy Masterpieces 2, este es de 1966, podemos encontrar una reimpresión también de la primera aparición de Fin Fan Foom, que acabo de nombrar hace un momentito. Y bueno, lo que decía antes es, en esta colección probablemente lo podáis encontrar más barata que en otras cabeceras. También es cierto que en otras cabeceras, como por ejemplo antes en Monster the Well, pues a mí me resultan mucho más atractivas en lo que se refiere a su portada. Pero aquí hay que reconocer que podrías tener, en mi
mismo número a un precio bastante menor. Así que en resumen, Fantasy Masterpieces me resulta muy interesante, sobre todo porque aunque no contenga todo key issues, sí es cierto que tiene reimpresiones muy molonas de cómics pre-code que de otra manera no podrías acceder al menos a estas historietas. La siguiente cabecera es Chamber of Darkness. En realidad no es una cabecera donde se reimprimiera nada. Los 8 primeros números son primeras impresiones y que tienen cosas tan molonas, bueno, pues como portadas de Romita Senior, de Everett, Jack Kirby. El primer trabajo contiene, esto sí es un key issue en toda regla, contiene el primer trabajo de Bernie Wrightson para Marvel Comics, pero esos fueron los 8 primeros números, que sí fueron primeras impresiones. A partir del octavo, ya en el noveno número, se empezó a publicar como Monster on the Prowl, y ahí ya empezaron las reimpresiones dentro de esta colección, que ya digo, cambia de cabecera en el número 9. En el número 11 de Monster of the Prowl es la primera aparición, bueno, la reimpresión de la primera aparición de Living Hulk, que después fue conocido como Shemu the Titan, un nombre un poco rimbombante, y se publicó originariamente en Journey into Mystery 62. En el número 15 tenemos la reimpresión de la primera aparición de The Thing Called It, originalmente publicado en Strange Tales número 82. Ya en el número 16, esto ya no es un reprint, sino que es un fishprint, tenemos un key issue en toda regla, que es la primera aparición de Tal Sadum. Los que no sigáis Conan, pues seguramente, aunque no sigáis Conan, mejor dicho, seguramente os sonará precisamente por la película del 81 de John Milius de Conan el Bárbaro. Otra de estas cabeceras de reimpresiones más o menos interesantes, yo diría más interesantes que menos, sería Crypt of Shadows. Es una cabecera que reimprime pues 21 números, obras de los años 40, como pueden ser obras de Journey into Mystery, Uncanny Tales, en fin. Si hay una cosa que si quieres hacerte con estos cómics, en muchos casos pre-code, y te resultan caros, si quieres las reimpresiones, ten en cuenta que muchas veces en estos cómics no se publicaba una historia completa, sino varias historias, así que te vas a encontrar con reimpresiones en diferentes cabeceras y de diferentes relatos, de tal manera que para componerte, digamos, un solo cómic de esta época, pues probablemente tengas que comprarte entre 2 y 3 reimpresiones, y aún así igual ni siquiera tienes el cómic completo. De todas las maneras, a mí me parecen cabeceras que son muy interesantes, me parecen cabeceras que en algunos casos reproducen la portada original, en otros no, como es el caso de Fantasy Masterpieces, pero que en todos los casos me parecen interesantes. En algunos por su precio, como puede ser Fantasy Masterpieces, que es bastante asequible, y en otros porque, comparativamente hablando con sus cómics originales, pues el precio evidentemente es mucho más reducido por ser una reimpresión, aunque sea una reimpresión viejuna, en este caso pues a caballo entre 1960 y muchos y 1970 y pocos. Y hasta aquí todo. Haré otro vídeo sobre reimpresiones, espero que os haya gustado. Audios. Show you crazy.